Chicos, disculpad por el retraso. Bueno, empezamos ya con la charla de implementar microservicios que nos va a dar Fátima. Bueno, hola a todos, disculpad el retraso, hemos tenido un problemilla con el cable. Nada, la charla va un poco sobre un resumen sobre por qué surge el desarrollo de aplicaciones web con microservicios y un pequeñito ejemplo con Spring Boot. Primero me voy a presentar, soy Fátima Casaú, tengo 8 años de experiencia como ingeniero de software y actualmente trabajo en Paradigma Digital, donde llevo trabajando los 2 últimos años. Realmente trabajo como Scrum Master, pero estoy especializada en tecnologías en entorno Java, como Spring, Groovy y Grails. He dado charlas en algunas conferencias como Grid, Spring.io, Spring One, el TechFest y algunas sobre metodologías ágiles como la CAS o el AOS. Recientemente he organizado el grupo de usuarios de Madrid Spring User Group, que os animo, si no lo conocéis, a que entréis y os apuntéis, donde vamos a ir dando charlas sobre los distintos proyectos en torno al framework de Spring. La primera que dimos fue en febrero, fue sobre Spring Boot, una introducción, y ahora tenemos otra el 23 de febrero sobre Grails 3. Y bueno, como hobby pues me gusta la cocina y la repostería y mis compañeros están encantados por ello. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el punto de partida, ¿vale? para explicaros el desarrollo de aplicaciones con microservicios? Bueno, realmente partimos de un desarrollo de aplicaciones tradicional o lo que llamamos aplicaciones monolíticas. Estas aplicaciones siguen una arquitectura en la que todas sus funcionalidades están en un único ejecutable lógico. Pensemos en una aplicación Java, una aplicación web Java que se compila en un WAR y se ejecuta en un servidor Tomcat, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para desplegar o para escalar esta aplicación, pues la tenemos que escalar en su totalidad, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo gráfico donde, bueno, pues ahí vemos como que cada aplicación pues tiene un conjunto de funcionalidades y si queremos escalarla, bueno, pues tenemos que replicar la aplicación en su totalidad. Este tipo de aplicaciones normalmente están construidas sobre 3 componentes o capas, ¿vale? Una capa de presentación, normalmente pues, implementada en HTML y JavaScript, ¿vale? Que representa los datos al usuario, una capa de lógica de negocio que contiene todas las funcionalidades y una capa de base de datos, ¿vale? Para el acceso a los datos, que normalmente está gestionada por un gestor de base de datos relacional, ¿vale? Como os he dicho, es la típica aplicación web de Java. Vale, y vemos que tendríamos cada una de las funcionalidades en nuestra lógica de negocio. Como ventajas podemos pensar pues, que estamos manejando una sola aplicación, que solamente tenemos que desarrollar un único elemento, que testeamos una sola aplicación, que para el despliegue solo manejamos una, y igual con el escalado. Pero realmente este tipo de arquitecturas presenta algunos problemas. Os ha visto que presenta algunos problemas según están evolucionando las necesidades del software. Algunos de ellos son a la hora de añadir nuevas funcionalidades, ya que hay que modificar todo el código de la aplicación, ¿vale? Al no estar las funcionalidades aisladas, ¿vale? Esto puede provocar errores en algunas otras partes del código, inestabilidad de este. Puede añadir complejidad porque al final vamos añadiendo cosas, puede que ya no encaje un poco en cómo teníamos estructurada la aplicación, puede que vengan otras manos a tocar en la aplicación, ¿vale? Y al final vamos añadiendo complejidad e inestabilidad del código. Tenemos mayores dependencias, como digo, al final tenemos un código más inestable y menos mantenible. Por último, si hacemos un cambio para añadir una funcionalidad, esto implica que tenemos que redesplegar la aplicación en su totalidad, ¿vale? Y al final todo esto se traduce en que si queremos añadir una nueva funcionalidad a nuestra aplicación, pues vamos a tardar más en poder sacarla a producción, ¿vale? Tenemos un menor time to market. Otros problemas no funcionales, ¿vale? Sin requerimientos no funcionales, pues es que, como he dicho antes, si queremos escalar la aplicación, la tenemos que escalar en su totalidad y eso suele provocar, incurre también en más gastos y la respuesta frente a fallos
ya que hay que tener en cuenta que un error o una caída provoca un error o caída de toda la aplicación. Como solución, pues el desarrollo de aplicaciones ha ido evolucionando a un desarrollo de aplicaciones con microservicios. No sé si habréis escuchado hablar de los microservicios, seguro que sí. No sé si sabéis en qué consiste, pero bueno, yo voy a explicar un poco por qué surge y cómo afecta a una serie de cosas. Vale, vamos a leer. Bueno, en resumen, la arquitectura de microservicios es un enfoque de desarrollo de una aplicación como un conjunto de servicios o de funcionalidades más pequeñas. ¿Vale? Cada uno se ejecuta en su propio proceso y se expone normalmente a través de protocolos HTTP, como puede ser mediante APIs RESTful. Estos servicios están construidos alrededor de capacidades o funcionalidades de negocio, ¿vale? Y con independencia de despliegue a través de un sistema de automatización normalmente. Estos microservicios además pueden estar escritos en diferentes lenguajes y utilizar diferentes tecnologías de almacenamiento de base de datos. Aquí tendríamos la misma representación que hemos visto antes de una arquitectura monolítica, pero de microservicios, donde tendríamos cada una de las funcionalidades en un servicio independiente y a la hora de escalarlos, ¿vale? Lo podemos escalar en función de las necesidades de cada una de esas funcionalidades. Es decir, si de todas las funcionalidades de nuestra aplicación hay unas que requieren más recursos y otras menos, pues no tenemos por qué escalar toda la aplicación en su conjunto, sino solamente aquellas funcionalidades que lo requieran. Y aquí vemos un poco la comparativa de lo que os he comentado, ¿vale? Una de las principales características de los microservicios, en la que se basan los microservicios, es el principio de responsabilidad única, ¿vale? Es uno de los principios de la orientación a objetos que Robert C. Martin explica en su libro Agile Software Development, bueno, que podéis encontrar en la red. ¿Vale? En resumen, lo que quiere decir este principio es que una clase debe tener una y solo una razón para cambiar, ¿vale? Esto es que se deben reunir aquellas cosas que cambian por la misma razón y separarlas de aquellas que cambian por otras, ¿vale? En resumen, que hay que simplificar el código y es mejor hacer una sola cosa y hacerla bien, ¿vale? Un buen ejemplo de este principio es la filosofía que siguen las utilidades de Unix, por ejemplo, grep, cat, find, ¿vale? Cada una de estas cosas hace cada uno de estos comandos hace una cosa muy simple, pero en conjunto se pueden combinar, por ejemplo, en un solo script y hacer acciones más complejas, ¿vale? Pero cada una hace una sola cosa y lo hace bien. ¿Qué ventajas nos proporciona la arquitectura de microservicios? Bueno, pues la eficiencia y la simplicidad. ¿Vale? Tenemos pequeños desarrollos muy especializados, entonces son fácilmente controlables. Nos permite heterogeneidad. Como he dicho antes, podemos tener en una misma aplicación desarrollada con microservicios la posibilidad de que cada uno de esos microservicios esté desarrollado en tecnologías diferentes, porque están separados, ¿vale? Además, también podemos tener distintas bases de datos en función de la necesidad, como puede ser, pues a lo mejor nos interesa una Redis, porque para una funcionalidad en concreto vamos a tener una funcionalidad más sencilla, en la que solamente nos haga falta una base de datos tipo clave-valor. A lo mejor por otro lado necesitamos una MongoDB porque necesitamos una base de datos no relacional, y por otro lado otra funcionalidad que requiere una MySQL. Pues cada una de nuestras funcionalidades la implementaríamos en un microservicio diferente y cada una podría atacar una base de datos diferente. Otra ventaja que tenemos es la independencia, ¿vale? Como he dicho, pues cada una de las funcionalidades estaría desarrollada en microservicios diferentes y eso nos da una independencia de la funcionalidad. También tenemos el time to market, ¿vale? Que igual que he dicho que antes, con las aplicaciones monolíticas tenemos un time to market menor, pues de esta forma, al ser funcionalidades más pequeñas e independientes, esto nos permite poder sacarlas al mercado o poder sacar una release de estas funcionalidades antes. Más ventajas, la alta disponibilidad, ya que nos permite más formas de escalabilidad y replicación y más eficientes. En cuanto a la escalabilidad, ¿vale? Os voy a contar un poco el cubo de escalabilidad,
¿vale? de Martin Abbott y Michael Fisher. Básicamente aquí lo que se muestra es que podemos escalar una aplicación según 3 ejes, el eje X, Y y Z. ¿Vale? Y cada eje representa una manera diferente de escalar las aplicaciones. En el eje X representa una escalada horizontal, que es el que habitualmente conocemos, que consiste en ejecutar varias copias de una aplicación poniendo delante un balanceador de carga. Luego, en el eje Z, similar al eje X, ¿vale? Cada servidor ejecutaría una copia idéntica del código, pero cada uno de los servidores sería responsable solamente de una parte de un conjunto de datos en la base de datos. Esto se suele utilizar para el escalado de base de datos, ¿vale? Y por último, el eje Y, que a diferencia del eje X y el eje Y, lo que nos permite es dividir la funcionalidad de una aplicación en diferentes servicios, que es lo que conseguiríamos con una arquitectura de microservicios. Por tanto, si combinamos estos 3 tipos de escalado, ¿vale? Podríamos escalar cada uno de los microservicios de forma horizontal. La aplicación la hemos escalado con un escalado sobre el eje Y, ¿vale? Haciendo copias a su vez de cada una de las aplicaciones, y luego además tendríamos el escalado horizontal, perdón, el escalado en el eje Z, ¿vale? Teniendo distintos servidores atacando a distintas partes de la base de datos. Con esto al final conseguimos un escalado prácticamente infinito, ¿vale? Entonces, además tenéis que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de escalar bajo demanda, ¿vale? Es decir, escalar solo aquellos servicios que tienen más demanda, lo que nos permite ahorrar en costes, ¿vale? No tenemos por qué escalar todos los servicios o meter más máquinas para todos los servicios, sino solamente para aquellos que de verdad los requieran. Vale, como os he dicho antes, no solo voy a contar por qué desarrollar con microservicios, sino cómo las diferentes formas de desarrollar o de las diferentes formas de arquitectura de desarrollo de aplicaciones afectan también a la organización de una empresa. Y para ello os voy a contar la ley de Conway, ¿vale? La ley de Conway de Melvin Conway lo que nos viene a decir es que cualquier organización que diseñe un sistema, definido ampliamente, producirá un diseño cuya estructura es copia de la estructura de comunicación de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las empresas tradicionales suelen estar formadas por equipos especializados normalmente, pues el equipo de UX y maquetación, el equipo de desarrollo, la tecnología que toque, y un equipo de especialistas en la gestión de la base de datos. Y al final tenemos aplicaciones tradicionales que normalmente están diseñadas pues, con una estructura de capas como la que he contado antes: un frontal, un conjunto de funcionalidades y un acceso a base de datos. Además tenéis que tener en cuenta que puede que ni siquiera estos equipos estén en la misma ubicación, o sea que al final también aquí se dan a veces problemas de comunicación y no suele ser muy ágil el desarrollo. Si lo comparamos con el desarrollo de microservicios, como hemos dicho antes, cada microservicio va a ser independiente, va a implementar una única funcionalidad. Entonces podemos tener para cada microservicio un equipo encargado de cada una de esas capas, de la presentación, de la funcionalidad, de la capa de negocio y del acceso a base de datos. ¿Vale? Esto es porque, como he dicho antes, los microservicios están enfocados a capacidades de negocio, funcionalidades, ¿vale? Y bueno, al final pues podríamos tener esta organización en la empresa, o sea, equipos formados por especialistas en cada una de las necesidades, y no equipos aislados especializados en una sola cosa. Además, la arquitectura de microservicios, aparte de la arquitectura de desarrollo de software, además de afectar a la organización de la empresa, también está relacionada con las metodologías y las prácticas que se den en ella.
El desarrollo de aplicaciones con microservicios facilita el continuous delivery, es decir, la entrega continua de los servicios. Como hemos dicho, al ser desarrollos mucho más cortos y especializados, centrados en una sola funcionalidad, que tiene pues, por sí misma, puede ser entregada, testeada por sí sola, ¿vale? Esto nos permite la entrega continua de software. Por tanto, se consigue reducir el time to market, que ya lo he comentado antes. Vale, entonces esto lo podemos ver dentro de un marco de trabajo más amplio, donde además entran en juego las metodologías ágiles, es decir, el desarrollo de aplicaciones de forma iterativa e incremental, ¿vale? En la que vamos desarrollando pequeños trozos de software, lo vamos entregando. Aquí interviene también el continuous integration, la automatización de despliegues, el continuous delivery, el continuous deploy, y al final lo que conseguimos también es entrar en DevOps, ¿vale? Que entre también a formar parte de nuestro equipo la gente de operaciones. ¿Vale? O sea, tenemos por un lado, entramos en un desarrollo ágil de los proyectos. ¿Vale? Para lograr esto hay tres elementos claves, como he dicho, que es la automatización, el control de versiones y la gestión de las configuraciones y la arquitectura. En ocasiones, este tipo de arquitecturas de microservicios suele estar relacionada con pequeños desarrollos, startups o pequeñas empresas. Pero lo cierto es que estas arquitecturas han sido popularizadas por grandes empresas como puede ser Twitter, o eBay, Netflix, que ahora contaremos su caso de arquitectura, Google, Amazon, incluso Facebook. Vale, todas estas empresas han evolucionado su arquitectura al desarrollo de aplicaciones con microservicios. Os voy a mostrar muy rápidamente un ejemplo de arquitectura, ¿vale? Porque esto ya es un poco más complejo. Os paso la referencia aquí en las slides. ¿Vale? Esto está sacado de una charla de mis compañeros de Paradigma, de Miguel Garrido y de Raúl Galán, que por cierto Miguel Garrido luego da una charla. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo de arquitectura de Netflix. Aquí en esta arquitectura, para que veáis lo que hay alrededor de una arquitectura o de un desarrollo de aplicaciones con microservicios, es que tenemos por delante lo que sería un Edge Service, ¿vale? Que sería azul, que sirve como puerta de entrada único a todo el ecosistema y nos permite enrutamiento, monitorización y seguridad. ¿Vale? Lo siguiente que tendríamos sería Eureka, que es un descubridor de servicios, ¿vale? Que nos permite, según vayamos añadiendo microservicios, pues que los vaya detectando. Y este se comunicaría con Ribbon, que es un balanceador de carga del lado del cliente. Lo siguiente que tendríamos ya sería nuestros microservicios dentro de un Histrix, ¿vale? Que es una librería de latencia y tolerancia a fallos para prevenir fallos en cascada en los microservicios. Y por último, un buen sistema de login, como puede ser Log4j, y una configuración. Hay ciertas librerías, como por ejemplo Spring Cloud Config, que nos permite externalizar estas librerías en un Git, ¿vale? Tenerlas externalizadas, poder cambiarlas en tiempo real, tener un control de versiones de nuestras propiedades de configuración. ¿Vale? Para ver esto más en detalle, os recomiendo que veáis ese meetup, ¿vale? Que os explica más en detalle esta arquitectura. ¿Vale? Con este tipo de arquitectura se permite sacar el máximo rendimiento a un desarrollo de aplicaciones con microservicios. Luego, además, pues podéis desplegarlo en Amazon, pues con todo lo que ha contado mi compañero en la charla anterior. Y para terminar, pues os quiero hacer un pequeño ejemplillo de código. ¿Vale? Lo voy a hacer con Spring Boot, que es una de las tecnologías ahora mismo que más favorecen o con las que más fácilmente podemos desarrollar una aplicación con microservicios. ¿Vale? Os recomiendo que veáis el meetup que os comentaba antes, el primer meetup del grupo de usuarios de Madrid, Spring, porque ahí se hace un ejemplo un pelín más en detalle de desarrollo de microservicios con Spring Boot. Pero bueno, yo os voy a enseñar aquí un poquito cómo hacerlo.
Dame un segundín. Bueno, para empezar con Spring Boot, ¿vale? Podemos o bien partir de Maven o de Gradle, que no sé si conocéis Gradle, pero también nos sirve para... Es como Maven, pero siguiendo con lenguaje de programación Groovy. Lo vamos a elegir aquí. Entonces, podemos bien partir de un fichero Gradle para construir el proyecto o de un POM XML. Vale, pero luego además Spring nos da esta página, start.spring.io, donde podemos generar nuestro esqueleto de un proyecto con Spring Boot. Vale, aquí nos dice pues si queremos construirlo con Maven o con Gradle, qué versión de Spring Boot queremos coger, por defecto te sale la última release. Y luego aquí cómo configurar, pues, por ejemplo, el artifact name, que aquí pondríamos, por ejemplo, TechFest, y luego las dependencias. Según vayamos escribiendo, por ejemplo, pues queremos Spring Data JPA, ¿vale? Pues escribimos aquí, nos dice un poco qué es cada uno, podemos ir añadiéndolos, o como vamos a exponer un servicio mediante REST, pues elegimos REST Repositories, y si queremos ver opciones más avanzadas, pues ya podemos elegir cosas como si queremos compilar en un jar o en un war. Esto es porque Spring Boot nos permite compilar la aplicación como un ejecutable en un jar, aunque también en un war, como siempre, y poder ejecutarlo con Java-jar, porque lleva contenido un Tomcat y la base de datos que elijamos, como puede ser H2 o MySQL. Podemos elegir la versión de Java y el lenguaje, ¿vale? Yo lo voy a hacer con Groovy, porque estoy más acostumbrada a desarrollar con Groovy, con Java también, pero prefiero Groovy porque es mucho más sencillo. No sé si aquí conocéis el lenguaje. ¿Sí, no? No, ¿verdad? Bueno, luego por aquí podéis elegir otras dependencias. Ups, se ha ido. Vale. Por aquí tenemos el detalle de todas las dependencias que podemos añadir, ¿vale? Ya aparecen por ahí marcadas las que yo he elegido. No, hay un montón, ¿vale? Y ya le daríamos aquí a generar nuestro proyecto, y esto lo que nos hace es bajarnos en un zip el proyecto comprimido, ¿vale? Y al final esto es pues lo que tengo yo por aquí, ¿vale? Que aquí tendríamos la aplicación ya montada. Vale, lo vamos a ver con el IntelliJ, que es lo que suelo utilizar para... a ver, esto no se ve. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Se ve bien. Vale, bueno. Para que veáis un poco la estructura de la aplicación, bueno, aquí tendríamos todo lo que nos genera Gradle. Vale. Este sería nuestro fichero build.gradle, donde tenemos las cosas que hemos ido eligiendo, la versión de Spring Boot, una serie de plugins, pues el soporte para Groovy, para IntelliJ, para Spring Boot, datos sobre el jar, pues el nombre que va a tener, la versión, y luego las dependencias que hemos elegido, que es el Spring Boot Starter Data JPA, ¿vale? para utilizar JPA para mapear nuestras clases de dominio, y el Spring Boot Starter Data REST para exponer servicios REST. Luego también soporte para Groovy, hemos elegido como base de datos H2, y bueno, esto es para la parte de test, ¿vale? Le decimos que vamos a querer un ejecutable, ¿vale? Que se compile como un ejecutable jar, y bueno, esto sería la versión de Gradle. Entonces, por aquí lo que primero nos monta es bueno, la estructura de paquetes. Aquí en recursos tenemos un fichero YML donde podríamos poner nuestras propiedades de configuración. Podemos utilizar una application.properties, pero también podemos utilizar este tipo de ficheros de configuración, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, esto es súper simple, que podemos configurar sería, por ejemplo, el puerto de la base de datos. No hace falta que lo pongamos aquí, por defecto sería el 8080, pero si quisiésemos cambiarlo, pues esta sería la forma. Estas propiedades de configuración se pueden poner por entornos,
¿vale? Añadiendo distintos ficheros y, como os he dicho, si incluimos otras librerías como el Spring Cloud Config, ¿vale? Podríamos externalizar estas configuraciones en un Git. Vale. Lo primero que se nos crea es una clase application.groovy, application.java, donde simplemente vamos a tener un método main, ¿vale? Que va a ejecutar la aplicación. ¿Vale? Esto lo que haría, si por ejemplo lo hacemos con Gradle, ¿vale? Por aquí, Windows, no se ve ahora. Vale, aquí tenemos las distintas tareas que tenemos disponibles con Gradle. Podríamos hacer un clean, ¿vale? Ha desaparecido nuestra carpeta build, donde estaría el ejecutable. Podemos hacer un build para compilar. Esto va a compilar, a ejecutar los tests si los tuviéramos, que solamente hay uno de prueba, y a compilar en un HUD y otra serie de tareas. Vale, se ha compilado perfectamente y aquí ya nos aparece en libs nuestro ejecutable. Esto lo podríamos ejecutar a través de la línea de comandos. Donde tenemos nuestro fichero build.gradle, podremos ejecutar un Gradle, perdón, si quería ejecutarlo con Java. Nos vamos aquí a cd build /libs java -jar techfest. Esto nos levanta el contexto de la aplicación y nos ejecuta la aplicación en un Tomcat, escuchando en el puerto 8080. Vale, como ahora mismo no tenemos nada, pues no podríamos acceder, pero aquí ahora mismo simplemente se nos están poniendo ya una serie de servicios que Spring pone a nuestra disposición, por ejemplo, pues para saber el listado de servicios que tenemos disponibles. Vale, si ya vamos haciendo cositas, voy a parar la aplicación. Vale, vamos a crear una clase de dominio simple. Voy a sacar la chuleta. Vale, creamos una clase Groovy que vamos a llamar Student. Vale. Bueno, lo primero que vamos a decir es que es un entity. También vamos a utilizar una transformación AST de Groovy para que nos implemente el método toString, y vamos a poner una serie de atributos, como por ejemplo un ID y un atributo name. Con Groovy no hace falta que pongamos ni constructores, ni que definamos los métodos, o sea, los atributos como privados, ni sus getters and setters, porque implícitamente considera que cualquier atributo que pongamos es privado y nos va, por debajo nos va a implementar esos getters y esos setters y una serie de constructores a nuestra disposición sin que haga falta que implementemos. Vamos a utilizar una serie de anotaciones para decir que esto es un ID, que además queremos que sea que se genere automáticamente y, vale, y ya está. Vale, eso por un lado. Aquí tendríamos la clase dominio lista para poder utilizarla. Por otro lado, vamos a crear un repositorio de JPA como una interfaz y la vamos a llamar Student Repository. Vale. Vale. Vamos a extender de CRUD repository, que nos va a permitir
tener a nuestra disposición implícitamente métodos para crear, para modificar, para borrar y algunos métodos de búsqueda simples como un find all y un find by ID. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que es de clase student y que el identificador es de tipo long. Y para que nos exponga este repositorio como un servicio REST, simplemente tenemos que poner la anotación repository REST resource. Vale. Siguiente paso es, bueno, pues añadir algunos lo tenía por aquí. Vale. Así no tengo que escribir tanto. Aquí lo que vamos a hacer mediante Groovy, mediante una closure de Groovy, vamos a meter algunos elementos en nuestra clase student. ¿Vale? Aquí he utilizado los nombres de friends y simplemente lo que hacemos es recorrer la lista con un each y vamos llamando a nuestro método implícito save para añadir estos objetos a la base de datos que se levanta con la aplicación, ¿vale? Nuestra base de datos H2. Y luego, como os he dicho, pues tenemos otro método disponible que sería find all, que nos va a listar todos los elementos que teníamos en la base de datos, los podemos recorrer y buscarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a arrancar la aplicación. No falta nada. Si no me tiro la pata por ahí. Vale, si la vuelvo a compilar, pues mejor. Segundín. Vale. Vamos a hacer un build. Y desde aquí mismo voy a ejecutarlo. Desde aquí estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes desde línea de comandos. Entonces aquí, como veis, se han imprimido los objetos que hemos metido en la base de datos, cada uno de ellos. Vale, eso se ha ejecutado al arrancar la aplicación en nuestra clase application.groovy. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer unas pruebas de nuestro API REST que acabamos de levantar. Entonces, si veo por aquí esto, vale. Por ejemplo, podemos hacer un get, ¿vale? Tendríamos disponible, bueno, si hacemos el get hasta aquí, ¿vale? Tenemos disponible nuestros servicios en este path. Entonces, si vamos a students y ejecutamos, vale, pues aquí tenemos la lista de estudiantes. Como solamente tiene nombre, bueno, pues no aparece el nombre y luego la posibilidad de hacer a su detalle. ¿Vale? Este sería, por ejemplo, uno de ellos, o este. Si queremos añadir otro, pues por ejemplo, ejecutaríamos un post. Veis que no hemos implementado ningún servicio, ni ningún control, ni nada, ¿vale? Spring Boot por defecto no, implícitamente nos ha puesto a nuestra disposición estos métodos. Entonces, le decimos que el content type es de tipo application JSON y lo que vamos a hacer es aquí, si no se ve muy bien, ¿vale? Añadir un nuevo elemento a la base de datos, entonces lo vamos a pasar como nombre, bueno, pues con mi nombre. Y si le damos al play, perdón, ahora sí, no. Para student post request application JSON, vale, bien. Ahora sí. Vale, pues aquí se ha añadido un elemento más a la base de datos y si ahora hacemos un get nos aparecerá en nuestro listado. Vale, tengo que
requisitos y por último, el último que hemos añadido. Vale, pues nada, esto es un repaso así rápido de por qué surge o por qué se evoluciona hacia el desarrollo de aplicaciones con microservicios, cómo puede afectar a la organización de los equipos en la empresa, cómo puede afectar las metodologías de trabajo, a las prácticas de trabajo dentro de la organización. Habéis visto un ejemplo de arquitectura, de la arquitectura que se monta alrededor de los microservicios y un ejemplo de framework con el que poder implementar estos microservicios. Así que, pues hasta aquí la charla. No sé si, bueno, al final creo que he ido bien de tiempo. Nada, si tenéis preguntas. Sí. El mundo real al final es un pelín más complicado que las pruebas, incluso que por muy grande que sea. En los temas operacionales de un banco o una cosa así, ¿cómo qué experiencia hay de llevar ese tipo de microservicios a un sistema tan grande? Un sistema en el que no se trata de millones de usuarios, sino más bien millones de funcionalidades. Hay algunas, por ejemplo, has puesto el ejemplo de los bancos, la experiencia que tenemos nosotros es que hay algunas entidades que están empezando a introducir estas prácticas con pequeños pilotos sobre funcionalidad. Entonces tú lo que puedes hacer es, si por ejemplo tienes un sistema montado muy grande y quieres introducir una nueva funcionalidad, utilizar esa funcionalidad para empezar a introducir los microservicios y desarrollarlo a partir de microservicios, ya que tú te vas a poder conectar a esa funcionalidad a través de HTTP o bien poniéndolo como una API REST o SOA o pues, a través de cualquier protocolo. La parte de la funcionalidad, cuando quieras mantener un mínimo de integridad entre datos legacy con los datos actuales y demás. Vale, esa es la típica pregunta de la transaccionalidad entre microservicios. Se supone que si tienes transaccionalidad entre dos microservicios es porque no se viene ese diseño. Y entonces esos dos microservicios deberían estar en uno. Para poder gestionar la transaccionalidad dentro de tu propio servicio por el principio de la responsabilidad única. Si no, con ejemplos de arquitectura como el que hemos mostrado antes, se puede hacer ese tipo de controles también para evitar fallos en cascada. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera sería si conoces otros frameworks aparte de Spring Boot. Pues ahora mismo así el que más conozco es Spring. La segunda es, has comentado muchas ventajas, pues tendrán desventajas. Desventajas es que la arquitectura se complica, como habéis visto, no es que se complique, sino bueno, requiere un poco más de complejidad, de más elementos para poder sacar un buen rendimiento de desarrollo de aplicaciones con microservicios y que tienes que manejar más aplicaciones, no está manejando una aplicación, ¿vale? Y el ecosistema que hay alrededor es un poco más complejo, entonces a lo mejor se requiere quizá de unos conocimientos técnicos más avanzados en cuanto a nivel de arquitectura, pero no a nivel de desarrollo. Pero por ejemplo a nivel de performance, si estás comunicándote con muchos microservicios, al final el performance de una red es menor que el performance dentro de un mismo ordenador. No lo veo así, yo creo que no tiene por qué. Al final, o sea, son comunicaciones, es que no te entiendo muy bien. Sí, por ejemplo, 50 comunicaciones HTTP cuesta más que 50 Claro, pero para eso tienes que dentro de montar un una procesador. arquitectura en la que tengas un único punto de entrada y o sea, montar, por ejemplo, como hemos dicho, Full sería un ejemplo en el que tienes un único punto de entrada y él se encarga de distribuir las peticiones para evitar ese tráfico. No, pero yo me refiero a entre microservicios. Porque un microservicio habla con otro para hacer una tarea, entonces al final haces una composición de microservicios para tareas complejas. Ahí es lo que te digo, hay que tener en cuenta cómo se quiere diseñar las funcionalidades porque a lo mejor si hay mucha dependencia entre ellos, a lo mejor es que deberían estar en uno solo. Hay que ver un poco cuáles son las funcionalidades para ver cómo se diseñan esos microservicios también. Y si no, también al hilo de eso, perdón, no por interrumpir, pero bueno, al hilo de eso, siempre desde tu propia aplicación no tienes por qué atacar desde la interfaz REST, no puedes atacar al logic que maneje esa petición REST, ¿no? Entiendo, en vez de entrar por el puerto HTTP, sino pues llamas a la clase que lo maneje.
si necesitas esa interdependencia o esa... Si tienes una dependencia grande, a lo mejor es lo que digo, que tienen que estar dentro del mismo servicio. Vale. Es que lo que estáis contando hay una pieza que falta, ¿vale? Y es que montando una estructura de este tipo, lo que es recomendable montar es un book de servicios, ¿vale? Y esa es la pieza que falta. Esa es la pieza que te da consistencia a todo. El book de servicios es el que se encarga de recibir las peticiones cuando la misma petición ya está hecha. No baja a la base de datos a pedirla, siempre la devuelve y ya está. Y esto está dedicado nada más que a eso. Sin tener un book de servicios, puedes al final provocar que haya un código que una petición, un servicio muy concreto y al final el sistema se caiga. Al final, estos sistemas lo que tienen, o sea, lo peligroso que tienen son un castillo de naipes, ¿vale? En el momento en que, y por eso precisamente ya he puesto esos ejemplos de esas empresas que lo implementan, pues si os fijáis en todas ellas, son todas empresas tecnológicas, donde el 90% de la plantilla es gente programadora, técnica y tal, que tú le dices una disciplina y son capaces de mantenerla. Cuando tú pones un servicio y lo publicas, es que es un contrato, porque luego hay X aplicaciones o X cosas que te están consumiendo a ti. Si tu servicio deja de fallar, estás perjudicando en el sistema. Por eso os digo lo del castillo de naipes, porque a ti te falla, ¿vale? Haces que falle 4 o 5, esos 4 o 5 otra vez o sea, al final el castillo de naipes se va a todo a hacer piñetas. Entonces ese es un poco el peligro. Cuando un servicio tú le cambias, te renuevas, te actualizas, tal, pues tienes que tener mucho cuidado. O sea, en general, el soporte. Claro, en general lo que hace falta es tener mucha disciplina cuando se monta una arquitectura de este tipo. Mucha disciplina Sí, el lápiz. en los programadores, ¿vale? Decir, oye, he cambiado un servicio, esto que va a aplicar. Pues, va a caer, el otro, tal, no sé qué, porque al final es eso, pues tiene la IP y se cae todo en cascada. Y ya te digo, la pieza que faltaba es esa, el bus de servicios. Además esto, no sé por qué no, viene a ser el concepto SOA, ¿no? No sé por qué le llaman microservicios, ¿vale? Normalmente, o sea, cuando se habla de servicios SOA, normalmente tienen dependencia entre ellos. Y esto puede ser servicios totalmente independientes. SOA precisamente lo que hace es la definición de servicio en sí, es que es algo independiente, que no depende de otros y tal. Es el mismo concepto, pero bueno, Más o menos. ya más sería que se dejan microservicios cuando son servicios SOA, no tiene por qué ser micro, ¿no? La palabra. Sí, vale. Marketing. Que al final esto es un servicio REST. Eso. Sí, pero Simple, ahí es donde pero es un va. servicio REST. Ahí es donde va yo. Se puede montar alguna arquitectura de servicios, no necesariamente con servicios, pero se puede montar en la base de datos, si quieres. Y tú tienes una red de servicios desde la base de datos, donde hay otros esquemas de base de datos que acceden a ese servicio, que puede ser un procedimiento almacenado o algo así, que hace el servicio y luego se conectan por abajo, es el servicio web sin nada, o sea, y sigue siendo un concepto SOA y sigue siendo un concepto de servicios. Perdón. Pero no, Por los apuntes. no, si me parece estupendo que se genere este debate. Pero ahí no los tendrías puesto de forma independiente. Sí. Tú puedes tener en la base de datos un procedimiento almacenado que por ejemplo, estamos en una universidad, ¿vale? Que te diga, el servicio lo único que hace es, se va a llamar es alumno. Tú le pasas el DNI de un alumno y el servicio te dice sí, no, o 1, 0, ¿vale? Es un servicio completamente independiente que hace tal. Hay un montón de aplicaciones que a lo mejor hacen cosas y dicen, este tío es alumno, consulta al servicio de la base de datos. Pero ¿dónde le tienes expuesto? En la base de datos, en un procedimiento almacenado. Pero en base de datos, no le tienes la diferencia con los servicios o con la arquitectura de microservicios los tienes expuestos mediante protocolos HTTP. Cualquier otro sistema que no esté relacionado o que no esté desplegado en el mismo sitio puede acceder a él mediante HTTP. Claro, es que estamos hablando efectivamente primero que las aplicaciones sean heterogéneas y que compartan estructuras. Hay aplicaciones .NET y Java que pueden compartir la misma base de datos y estar en la misma organización, por lo cual lo puedes hacer así.
y hay aplicaciones a lo mejor que están fuera de tu esquema o de tu tal, de tal forma que es alumno ese que yo te estoy diciendo si efectivamente tienes que publicar hacia arriba, porque no tienes que tener ninguna base de datos. O sea, depende, Yo creo que por ahí eso es digo donde radica la que depende diferencia. para lo que se quiera. Ahí Si es donde estás, radica la si estás diferencia. en la misma organización y muchas veces con sistemas heterogéneos y tal, depende. Yo no sería, porque al final haces a la aplicación salir de todo para volver a entrar abajo. A lo mejor es más sencillo hacerlo de la tabla. Depende de las necesidades de lo que se está desarrollando. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una aplicación en la que, o un sistema, no una aplicación, sino un sistema en el que se van a tener distintas funcionalidades y a lo mejor quieres acceder a ellos desde diferentes frontales. Puede que algunos quieras, o sea, de todas las funcionalidades, no vamos a ver si vamos a hablar de funcionalidades, de todas las funcionalidades puede que algunas se accedan desde un tipo de frontal y otras desde otro. De esta forma los puedes tener separados. Luego puede que te llegue otro frontal que quiere tirar también de alguna de esas funcionalidades o quieres añadir otra diferente. Los tienes impuestos a través de protocolos HTTP. Yo creo que esa es la diferencia. Son totalmente independientes. Los puedes tener desplegados en distintos sitios. Y a través de un protocolo estándar. Ya un protocolo estándar. El procedimiento en base de datos sí lo puedes considerar servicios independientes, pero bueno, solo independientes para quien lo pueda llamar. Claro. Que Ahí es donde radica la diferencia de una arquitectura. No, sí, claro que sí. Pero yo me refiero que es otra manera de montarlo igual, ¿vale? Que tú en tu organización. Igual. Si tú estás en tu organización, ¿vale? Desarrollando para la universidad, todas las aplicaciones son de la universidad, estás en tu entorno, ¿vale? Entonces en tu entorno, lo más normal es que se compartan las mismas bases de datos o instancias de la base de datos, donde tienes la conexión, donde tienes tal. Estás en tu mismo entorno, en tu mismo trabajo. No estamos hablando de, claro, si yo tengo que compartir servicios entre universidades, no lo voy a hacer así, es evidente, ¿vale? Lo más probable es que esos servicios los suba arriba y ya los comparta por una lo que yo quería hacer, ¿vale? Es que Sí. De todas Eso formas, está claro. microservicios es una metodología. De hecho, Martin Fowler lo que dice es que no es por HTTP, sino por lo que se trata es de hacer que los endpoints sean inteligentes y las pipelines, es decir, las comunicaciones, sean tontas. Sí. Es decir, puedes usar HTTP, puedes usar también con el caso de RabbitMQ. Sí, eso para mensajería. Otro tipo de. Pero normalmente protocolos bastante, sencillos y estándares. ¿Alguna pregunta más? Cuando tienes un web factory de un equipo de mucha gente programando, este tipo de estrategia, ¿en cuánto puede aumentar la productividad? ¿A qué te refieres? Productividad a la hora de desarrollo. Pero perdona, cuando... Sí, me refiero cuando estás fabricando software, si decides hacer este tipo de estrategia, ya está medido en qué porcentaje puede aumentar la productividad. No te puedo decir el porcentaje, lo que sí es que a mí me parece que se ha aumentado la productividad para empezar, porque cada una de esas funcionalidades son fácilmente reutilizables, o si tienes que te viene otra necesidad similar o... si una necesidad similar, puedes utilizar esos microservicios porque están, digamos, aislados e independientes. No tienes por qué, pues necesito de toda tu aplicación solamente necesito una parte, a lo mejor ahora tienes que coger, sacarla fuera, montarla por otro lado, no tú ya la tienes que montar, puedes tirar desde distintos sitios, puedes utilizar desde distintos sitios. Al ser funcionalidades muy concretas, desarrollas una aplicación independiente. Normalmente son funcionalidades más sencillas, hay menos código que mantener, se dan menos errores y al final eso aumenta la productividad porque no necesita tanto mantenimiento. Y a la hora de añadir una funcionalidad nueva es más sencillo porque tienes un código más y focalizado en una funcionalidad. Cuando tienes una aplicación que tiene muchas funcionalidades y muy relacionadas, es como un batiburrillo de cosas, cada vez que quieres meter la mano ahí, al final eso se acaba convirtiendo en un monstruo y eso a veces pues, acaba generando errores y un código poco mantenible. Al final necesitan más esfuerzo para poder hacer cualquier cosa, sobre todo para evolucionar.
Eso yo creo que sí comenta la productividad. Medido, no sé si está medido.